Saludos cordiales, estimado estudiante. En esta oportunidad estamos desarrollando el tema funciones en Excel. Debemos recordar que las funciones son fórmulas predefinidas o predeterminadas que nos proporciona Excel. Y hemos aprendido en la parte conceptual acerca de la sintaxis que debemos tener en cuenta para poder insertar una función. En este caso, nos vamos a ubicar directamente sobre el botón y herramienta FX, donde nos indica que debemos insertar una función. Hacemos clic, automáticamente nos muestra el signo igual y un cuadro emergente donde nos muestra todas las categorías de las funciones. Por ejemplo, financiera, fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, estadísticas, búsqueda y referencia, base de datos, texto, lógica, información, ingeniería, cubo, compatibilidad y web. De estas aprenderemos dos en esta clase, que son las funciones matemáticas y las funciones estadísticas. Muy bien, entonces una vez que hemos seleccionado la función, que en este caso vamos a aprender las matemáticas, nos damos cuenta que tenemos una lista de funciones con las cuales podemos trabajar según la necesidad de poder insertar una función. ¿Ok? Lo voy a cancelar. Allí. Entonces, si por ejemplo nosotros necesitamos hacer una suma, ya no empleamos una fórmula como un código, sino empleamos una función cuya fórmula ya está predeterminada. ¿Okay? Por ejemplo, ingresaré datos en cada una de las celdas y estoy empezando por la celda C4, C5, C6, C7, C8, C9. ¿Okay? El resultado lo quiero obtener en la celda C10. Entonces, me ubico en insertar función. Y como ya tuvimos en la parte teórica un listado de las funciones, las cuales me permiten saber qué es lo que ocurre si es que yo lo utilizo o qué valores me devuelven cuando las uso. Entonces, una de las funciones matemáticas es la suma. Ubico la función suma, ¿no? Me voy a guiar por el orden alfabético y tengo allí función suma. Aquí nos muestra una descripción que dice suma a todos los números en un rango de celdas. ¿Okay? Entonces vamos a seleccionar haciendo clic en aceptar y noten ustedes que nos muestran automáticamente los argumentos de función. Estos argumentos van a permitir crear un rango de celdas, por ejemplo, desde la C4 que me muestra que empieza el primer dato hasta la celda C9. Entonces allí está indicando que va a ser la suma desde la C4 hasta la celda C9. ¿Okay? Entonces allí y hacemos clic en aceptar. Automáticamente ya tenemos el resultado de la suma del rango de números que tenemos dentro de cada celda. Ok, lo voy a hacer de otra forma. Y para ello voy a ingresar el signo igual, tanto para las fórmulas como para las funciones. Empleo lo mismo. Igual. Recuerdo cuál es el nombre de la función que voy a emplear, en este caso suma. Aperturo bajo un paréntesis. Y si tú notas en la parte inferior, automáticamente me muestra qué es lo que debo hacer. Quiere decir que la sintaxis me indica qué viene después. Y luego tenemos para ingresar el número 1. En este caso, la primera celda. ¿Podría seleccionar las demás celdas? Sí, lo podría hacer de uno en uno. Y lo puedo distinguir o lo puedo separar por puntos y comas, como me indica aquí en la sintaxis. En algunas computadoras probablemente nos muestre con coma y hay que tener cuidado allí. Pero en este caso, como yo estoy empleando rangos,
Quiere decir que voy a unir por medio de dos puntos todo el rango, todas las celdas, desde el primero hasta el último, sin necesidad de hacerlo uno por uno. Presiono la tecla Shift y me ubico, por ejemplo, en la celda C9, que es el último rango de estas celdas. ¿Okay? Una vez que ya tengo ingresado, si notas, C4, dos puntos, C9. C4 va a sumar las celdas C4 hasta la celda C9. Cierro el paréntesis y presiono la tecla Enter. Y allí tengo el mismo valor que me muestra como resultado. Quiere decir entonces que puedo emplear cualquiera de estas dos formas para poder activar e insertar una función. Para el caso de la suma, voy a copiar los mismos valores en la columna E. Tengo un botón y o herramienta que me permite hacer una suma automática. Y esta se encuentra en la pestaña Inicio y en la sección Modificar, que allí tengo Autosuma. ¿Okay? Hacemos clic en la autosuma y automáticamente también tengo el resultado de la suma de todos los valores. ¿Qué otra opción me permite obtener mediante esta herramienta? Promedio, contar números, máximo, mínimo, más funciones y me devuelve los argumentos. Una ventana donde me muestran los argumentos para poder colocar, en este caso, el rango de las celdas. Muy bien. Ok, entonces lo que vamos a ir aprendiendo a emplear algunas de las funciones que vamos a desarrollar en nuestra práctica. Copio los mismos valores y ahora vamos a insertar otra de las funciones fx que vendría a ser el producto. ¿Okay? Producto. ¿Qué nos dice aquí? Multiplica todos los números especificados como argumentos. Quiere decir que no es más que una multiplicación de todos los números. ¿Okay? Hacemos clic en aceptar. Tenemos los argumentos para poder colocar. Lo voy a ubicar aquí para que me muestre. Ok, entonces estoy en la celda G4, empezando con los datos. Y es lo que me indica en la primera caja de texto número 1. ¿No? Hasta, recuerden, hasta dos puntos, hasta la celda G9, donde estaría el dato 45. Muy bien, en este caso no tengo nada más que colocar y hago clic en aceptar. Entonces, el producto o la multiplicación de toda esta lista de valores se encuentra en la celda G10. Perfecto, ya lo tenemos ahí. Entonces, vamos a seguir copiando para emplear los mismos valores, en este caso, por medio de la celda. ¿Ok? Por medio de la celda, dos clics o también de la barra de fórmulas. Entonces, activo allí igual. En este caso la función es producto, lo escribo, producto, abro el paréntesis, que es muy importante para poder determinar, en este caso, qué es lo que viene dentro de mi sintaxis. ¿Okay? El número H4, dos puntos, hasta H9 en este caso. Y noten allí que una vez más ya está seleccionado todo el rango de números que poseen estas celdas. Ok, cerramos con el paréntesis y presionamos la tecla Enter. Y son los mismos valores de resultados que me están mostrando, tanto empleando la inserción de la función fx o de manera manual cuando yo aprendo a utilizar el nombre de la función. Muy bien.
Ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si necesito sacar el promedio tal como lo vimos en las fórmulas, ahora lo vamos a determinar solamente con una función. ¿Okay? En este caso tengo 4 valores en la celda E15, F15, G15 y H15. ¿Okay? Entonces aplico aquí la función, en este caso, como ya lo sé, promedio, y si está dentro de la inserción de las funciones, me va a aparecer esta lista de opciones para poder seleccionarlas desde allí también. ¿Okay? Entonces, 2 clics y allí automáticamente ya obtengo el paréntesis. ¿Qué es lo que voy a promediar? Los valores de la celda E15 hasta la H15. ¿Okay? Cerramos el paréntesis y presionamos la tecla Enter. Y allí lo tenemos. Ahora, si yo, por ejemplo, no necesito utilizar los decimales, también empleo otra función para poder redondear este resultado. ¿Okay? Entonces, igual, redondear, y tengo dentro de la lista, redondear. ¿Qué voy a redondear? El número por el número decimal de serie, ¿no? Entonces, el número. Entonces, mi argumento o mi sintaxis me indica que debo presionar punto y coma, y luego el número de decimales que yo quiero redondear, en este caso 0. ¿Okay? Vamos a colocar el paréntesis de cierre allí y presionamos la tecla Enter y nota que automáticamente ya está redondeado. ¿Okay? De este mismo resultado que hemos obtenido del promedio, vamos a trabajar lo que es obtener un número entero. ¿Okay? Entonces ingresamos el signo igual y ahora trabajamos la función entero y me da aquí la sintaxis que debo colocar solamente el número. Quiere decir que debo hacer clic en la celda y con esto voy a finalizar el cierre del paréntesis y presiono la tecla Enter. Entonces, automáticamente me muestra el número entero. A comparación de la función redondear, redondea el número cuyo decimal haya tenido el número 5 o pasado el número 5 para proceder a redondear. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es emplear y voy a seguir trabajando con estos valores. Me voy a ubicar en esta parte de la celda C18 hasta la C23. Vamos a trabajar los valores contar igual, o en este caso vamos a emplear fx y nos vamos a ubicar ahora en las funciones de la categoría estadísticas. ¿Okay? Y vamos a seleccionar aquí la opción contar. ¿Qué nos dice? Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Aceptar. Y lo que voy a hacer es determinar el valor para el argumento, que empezaría desde la celda C18 hasta la celda C23. Entonces aquí C23, allí. Hago clic en aceptar y automáticamente me muestra el resultado de cuántos valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tengo en la lista de valores. ¿Okay? Ahora voy a emplear otra de las funciones y voy a determinar una condición. ¿Okay? Fx contar si, ¿qué me dice? Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Aceptar. En este caso, ¿qué rangos voy a emplear? Emplearé desde la celda C18 hasta la celda C23. ¿Ok? ¿Cómo me muestra? ¿Qué criterio voy a emplear? ¿Qué me dice? El criterio es la condición en forma de número, expresión o texto que determina qué celdas deben contarse. En este caso, quiero que me cuente cuántos números hay con 16, por ejemplo. Clic en aceptar
Y noten ustedes que automáticamente me muestra de la lista cuántas celdas contienen el número 16, 1. Si yo cambio, por decir, aquí los valores, entonces automáticamente también va a aumentar el conteo de las celdas que tengan el valor de 16, como nos muestra en este caso. Si yo agrego otro dato más, por ejemplo, allí, automáticamente también de este rango va a cambiar el valor. Entonces, quiere decir que las funciones y las fórmulas nos ayudan mucho a poder determinar de qué manera es que se manipulan los datos automáticamente. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es seguir empleando las funciones. Ahora voy a copiar en otra columna, para realizar de toda esta lista de 3 columnas los valores para que me determinen cuál es la moda, cuál es el número mínimo y cuál es el número máximo. ¿Ok? Bien, entonces me voy a ubicar en la celda F26, igual, y en este caso voy a trabajar la moda. ¿Ok? La moda. ¿Qué me dice la moda? Esta función devuelve el valor más frecuente o que más se repite en una matriz o rango de datos. ¿Ok? Entonces la moda me va a determinar el número que más veces se repite dentro de esta lista de valores o los rangos que tengo aquí. Entonces lo voy a activar. ¿Y cómo hago? ¿Dónde voy a iniciar? Me ubico en la celda C18 y voy a presionar la tecla Shift para emplear todo el rango de los números y nota que la finalización es en la E24. ¿Okay? Entonces cierro el paréntesis y presiono la tecla Enter. ¿Qué números se repiten más veces? Y en este caso 16. Comprobemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Es el único valor. 67 tengo 3, 78 tengo 3, 90 tengo 3 y 13 tengo 3. ¿Ok? Y en efecto ya está aplicada la función. Okay. Ahora voy a determinar cuál es el número mínimo que tiene todo este rango. ¿Ok? Entonces, igual, en este caso es la función min que me dice devuelve el valor mínimo de una lista. Quiere decir el número menor. ¿Ok? Omite los valores lógicos y el texto. ¿Qué debo hacer? Lo selecciono y aquí también puedo presionar la tecla Shift y arrastrarlo todo de una vez. Y cerramos el paréntesis y presionamos la tecla Enter. ¿Ok? Entonces, el número menor es 3. ¿Qué ocurre si yo cambio el valor y, por ejemplo, coloco el número 5? Entonces, automáticamente se cambiará por el menor número. Y lo mismo sucede con el valor máximo. Por ejemplo, en una estadística, ¿no? Yo deseo obtener el valor máximo, el número mayor de toda una lista, de todo un rango. ¿Ok? Y voy a emplear nuevamente igual. En este caso es max, que dice devuelve el valor máximo de una lista de valores. Presiono doble clic y procedo a escribir o seleccionar, como ya hemos aprendido en las fórmulas también, C18 hasta 2 puntos, la E24, ¿okay? La celda E24. ¿Ok? Y ahí automáticamente ya está seleccionado. Cerramos el paréntesis y presionamos la tecla Enter. Y allí tenemos. ¿Ok? Entonces el número mayor de toda esta lista es 90. ¿Qué sucede? Que si yo cambio el valor para poder comprobar y lo coloco 101, entonces automáticamente también cambiará el valor del resultado.
Con estas funciones aprendidas, estás listo para poder desarrollar tus prácticas calificadas. Número 1 que requieres es concentración y número 2 es emplear tu lógica. Así que con todos estos procedimientos vas a poder hacerlo correctamente. Nos vemos en la siguiente clase.